Capítulo 11. El despertar del coraje. El dolor había sido insoportable, la pérdida devastadora, y la indiferencia de Javier una condena cruel. Durante días. Con una claridad punzante que callar significaba condenarse para siempre. El despertar del coraje no llegó de repente. Fue un proceso lento como una llama que se enciende en la oscuridad y, poco a poco, gana fuerza. Empezó con pensamientos íntimos, anotados en su cuaderno secreto. Él me controla, me humilla, me niega. Pero yo aún existo. Aún tengo voz. No puedo permitir que esto sea mi vida para siempre. Cada palabra escrita era un acto de resistencia. Ese cuaderno, escondido detrás de las toallas, se convirtió en el espacio donde Laura volvía a ser ella misma. Allí no había censura ni reproches. Allí podía gritar, llorar, soñar y sobre todo planear. El primer gesto de coraje fue mirarse al espejo sin vergüenza. Una mañana, con el rostro aún cansado, se plantó frente al espejo del baño y se observó largamente. Durante meses había evitado su reflejo, incapaz de reconocer a la mujer apagada que veía. Pero esa vez sostuvo la mirada. «Sigues aquí», se dijo en voz baja. «Sigues viva». Ese reconocimiento fue poderoso. No borraba el dolor ni el vacío, pero le recordaba que aún tenía un lugar en el mundo. El segundo gesto de coraje fue permitirse recordar quién había sido. Abrió un viejo portafolio donde guardaba sus trabajos de diseño gráfico. Dibujos, carteles, bocetos llenos de color. Al hojearlos sintió nostalgia, pero también orgullo. Ese talento seguía en ella. Aunque Javier hubiera intentado enterrarlo. Tocó con las yemas de los dedos una ilustración que había creado años atrás y pensó, él podrá controlarme, pero nunca podrá quitarme esto. El tercer gesto de coraje vino de la memoria de su hijo. Aunque lo había perdido, sentía que debía honrar su corta existencia. No podía dejar que su vida se desvaneciera como un secreto vergonzoso. Cada vez que cerraba los ojos y recordaba las pataditas en su vientre, pensaba, tengo que luchar. No solo por mí, también por él. El coraje también se despertaba en pequeños actos de rebeldía. Mientras Javier dormía, imaginaba la vida sin él, trabajar de nuevo, recuperar a sus amigos, visitar a su familia sin miedo. Esas imágenes eran fugaces, pero le daban fuerza para resistir. No estoy sola, tengo mi voz, mi memoria y la verdad. Él no me definirá. Yo me definiré a mí misma. El coraje no borraba el miedo, pero lo hacía soportable. Laura seguía temiendo la reacción de Javier, seguía atrapada en la casa, pero ya no era la misma mujer sumisa de antes. Había despertado una llama interior que nadie podría apagar. Una tarde, se atrevió a llamar desde un teléfono público en secreto. Marcó el número del 016 con manos temblorosas. Al otro lado, una voz serena respondió. Atención a mujeres víctimas de violencia. ¿En qué puedo ayudarte? Laura no dijo su nombre, no dio detalles. Solo escuchó durante minutos las explicaciones sobre confidencialidad, apoyo legal, asistencia psicológica. Colgó con lágrimas en los ojos, pero con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Ahora sabía que no estaba sola, que había una red esperando para sostenerla cuando decidiera dar el paso. Esa llamada fue el acto más valiente de su vida hasta entonces. No significaba libertad inmediata, pero era el inicio de un camino. Laura había dado el primer paso hacia la justicia. El despertar del coraje no era un grito, sino un susurro persistente que crecía cada día. Y aunque Javier aún la veía como una esposa dócil y controlada, dentro de ella se gestaba una fuerza imparable. La mujer que había llorado en silencio durante meses empezaba a levantarse. Y cuando llegara el momento, esa voz dormida resonaría con toda la fuerza de los años de dolor acumulado. Capítulo 12. Primer contacto con la ayuda legal. El coraje, una vez despertado, ya no podía ser apagado. Laura lo sentía crecer dentro de ella como una semilla que, a pesar de la oscuridad y el silencio, encontraba la forma de brotar. Sin embargo, la fuerza interior necesitaba dirección. No bastaba con resistir, era necesario actuar. Y esa acción comenzó una tarde cualquiera, en el rincón más inesperado de la ciudad. Era un martes gris de noviembre.
Javier había salido a una reunión de negocios y le había dicho que volvería tarde. Laura aprovechó para salir al mercado. Caminaba con pasos rápidos, el corazón latiendo con ansiedad. Disfrutaba de esos pequeños momentos de libertad, en los que podía ver gente, escuchar conversaciones, sentirse parte del mundo exterior. En la esquina del centro de salud. Volvió a ver el cartel con el número 016. Esta vez no lo ignoró. Lo había memorizado semanas atrás, pero ahora sintió que debía dar el paso. Miró a ambos lados, asegurándose de que nadie la observaba. Y entró en una cabina telefónica cercana. Marcó los números con los dedos temblorosos. 016, Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. ¿En qué puedo ayudarte? Respondió una voz firme y serena. Laura tragó saliva. Durante unos segundos no pudo articular palabra. La garganta se le cerraba, como si el miedo todavía la tuviera encadenada. Yo balbuceó, no sé si debería estar llamando. Tranquila, dijo la voz con suavidad. Estás a salvo aquí. No tienes que darme tu nombre si no quieres. Cuéntame lo que te preocupa. Laura respiró hondo. Por primera vez, se permitió decir en voz alta lo que había callado tanto tiempo. Mi marido, me controla todo. El dinero, mis documentos, mi vida. No me deja ir al médico. Ni siquiera cuando estaba embarazada, la voz se le quebró. Perdí a mi hijo porque no me llevó al hospital. Hubo un silencio breve, respetuoso, y luego la voz respondió con firmeza. Lo que me cuentas es violencia. No estás sola. Podemos ayudarte. Laura lloró en silencio dentro de la cabina. Era la primera vez que alguien le decía esas palabras, no estás sola. La asesora le explicó los pasos, podía recibir asistencia psicológica, apoyo legal gratuito, incluso medidas de protección si lo denunciaba. Le habló de asociaciones en Madrid que acompañaban a mujeres en su situación. Laura anotó mentalmente cada palabra. Aunque sabía que no podía llevarse un papel a casa por miedo a que Javier lo descubriera. Cuando colgó sintió que había cruzado un umbral. Todavía no había dado su nombre ni había denunciado. Pero ya no era la misma. Había abierto una puerta hacia un mundo donde podía recuperar su libertad. Los días siguientes el contacto con la ayuda legal se convirtió en un secreto guardado con celo. Laura comenzó a planear sus salidas con más cuidado. Inventaba excusas para ir al mercado o a la farmacia, y en lugar de eso se desviaba a una cabina telefónica para volver a llamar al 016. Cada conversación la fortalecía. En una de esas llamadas, la asesora le habló de un centro de apoyo en Lavapiés. Allí atendían a mujeres como ella, ofreciendo orientación legal y psicológica. Podemos asignarte una abogada especializada. Ella podrá asesorarte sobre cómo denunciar, cómo protegerte y qué derechos tienes. Laura dudó. El miedo a que Javier descubriera sus pasos todavía era enorme. Pero el recuerdo de su hijo y la certeza de que no podía seguir sometida, la impulsaron. Decidió arriesgarse. Una mañana. Dijo a Javier que iría al mercado. En lugar de eso, tomó un autobús hacia Lavapiés. El corazón le golpeaba en el pecho, temiendo que en cualquier momento él apareciera para descubrirla. Al llegar al centro se encontró con un edificio modesto con un cartel discreto, Asociación Mujeres en Libertad. Entró con pasos inseguros. En la recepción. Era la primera vez que alguien ponía nombre a su sufrimiento y le mostraba un camino legal para salir. Tengo miedo, confesó. Es normal. Pero no estarás sola. Estaremos contigo en cada paso. Durante horas hablaron de posibilidades, denunciar en comisaría, solicitar una orden de alejamiento, iniciar un proceso judicial. Carmen le explicó que el testimonio de Laura, junto con pruebas como mensajes, grabaciones o testimonios de vecinos, podía ser suficiente para abrir un caso. Laura salió del centro con el corazón acelerado. No había dado el paso definitivo de denunciar, pero había iniciado un camino. Tenía una aliada, una abogada, un recurso al que acudir. Esa tarde, al regresar a casa, Javier no notó nada distinto. Le preguntó por las compras y revisó las bolsas como siempre. Laura lo observó en silencio, pero en su interior ya no lo veía igual.
Antes lo percibía como un carcelero invencible. Ahora lo veía como un hombre contra el que podría luchar con apoyo. Esa noche escribió en su cuaderno: Hoy conocí a Carmen. Me habló de justicia, de derechos, de libertad. Todavía tengo miedo. Pero también tengo esperanza. No estoy sola. Algún día Javier sabrá que su control no es eterno. Yo hablaré. Yo lucharé. El primer contacto con la ayuda legal no significaba el fin de su pesadilla. Pero sí el principio de un nuevo capítulo. Laura empezaba a transformar su coraje en acción concreta. Y aunque el camino sería largo y difícil, por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de recorrerlo. Capítulo 13. La recopilación de pruebas. El encuentro con Carmen había dejado a Laura con una mezcla de miedo y esperanza. Por primera vez, alguien le había dicho que lo que vivía no era normal, que tenía nombre, violencia de género. Y sobre todo que existía un camino legal para salir. Sin embargo, Carmen fue clara. Necesitamos pruebas. En un sistema donde la palabra de una mujer muchas veces era puesta en duda, cada documento, cada mensaje, cada testimonio podía marcar la diferencia. Laura salió del centro con esa frase grabada en la mente. Necesitamos pruebas. Esa noche, mientras Javier dormía, repasó en silencio todo lo que había ocurrido en los últimos años. Los mensajes en los que él la ridiculizaba, las veces que le prohibió salir, las discusiones donde la llamaba exagerada. Cada recuerdo era una herida, pero también una posible evidencia. El primer paso fue recuperar el control de su propio móvil. Javier solía revisarlo cada noche, asegurándose de que no tuviera conversaciones sospechosas. Para protegerse. Mientras vivas conmigo, no necesitas nada de eso. Pero podría enfermar. Si enfermas, yo decido qué hacer. Tú no opinas. Laura sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia por la humillación. Pero alivio porque el móvil en su bolsillo estaba grabando cada palabra. Esa sería una de las primeras pruebas concretas de la dominación absoluta que ejercía sobre ella. Laura empezó a hablar con ellos en voz baja, con frases cortas, tanteando. ¿Se dio cuenta de que siempre vengo sola?, preguntó un día a Mercedes. La mujer mayor asintió. Claro que sí, hija. Y te veo muy apagada. Laura sonrió con gratitud. Quizás, llegado el momento, Mercedes podría declarar a su favor. El cuarto paso fue reunir pruebas físicas. Guardó cuidadosamente los tickets y facturas que Javier le obligaba a justificar, como símbolo de su control económico. También conservó papeles con sus anotaciones sobre los síntomas del embarazo. Las fechas de los sangrados, las noches de dolor. Aunque fueran escritos personales, podían demostrar la negligencia médica a la que había sido sometida por prohibición de su esposo. Con cada prueba guardada, Laura sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Ya no era solo la víctima que callaba, era una mujer construyendo un caso. Levantando un muro de verdad frente a la mentira de Javier. No fue fácil. El miedo la acompañaba a cada paso. Temía que él descubriera los correos enviados, las grabaciones ocultas. Las notas escondidas en un cajón. Cada vez que Javier se acercaba de improviso, Laura sentía un escalofrío. Pero el coraje era más fuerte. Una tarde, Javier encontró el cuaderno en el que ella solía escribir. Lo hojeó con indiferencia y, al no ver nada sospechoso, lo dejó sobre la mesa. Laura respiró aliviada. Lo que él no sabía era que el verdadero diario, el que contenía todos los detalles de la violencia, estaba escondido en la despensa, dentro de una caja de arroz vacía. El proceso de recopilación de pruebas no solo fortalecía su caso, también fortalecía a Laura como persona. Cada grabación, cada testimonio, cada documento era un recordatorio de que tenía derecho a defenderse, de que su voz importaba. En una de sus visitas al centro de apoyo, mostró a Carmen las primeras grabaciones. La abogada las escuchó con atención y asintió con seriedad. Esto es muy importante, Laura. Demuestra el control económico y psicológico. Con esto, más tu testimonio, tenemos una base sólida. ¿Cree que servirá?, preguntó Laura con ansiedad. Servirá. No será fácil,
estás construyendo un camino hacia tu libertad. Las palabras de Carmen le devolvieron fuerzas. El aislamiento seguía. El miedo continuaba, pero ahora Laura tenía un arma, la verdad documentada. Su cuaderno, sus grabaciones, sus correos secretos eran el inicio de una rebelión silenciosa. Cada noche al acostarse, pensaba en su hijo perdido. Y en voz baja prometía: todo esto lo hago por ti. Para que tu breve existencia tenga sentido. Para que tu padre pague por lo que nos hizo. La recopilación de pruebas era agotadora, pero también liberadora. Paso a paso, Laura se preparaba para el día en que alzaría la voz ante un juez y ya no sería la mujer callada y sometida, sino la sobreviviente que se atrevió a decir: esto fue violencia. Y quiero justicia. Capítulo 14. La denuncia formal. El día de la denuncia no llegó de golpe. Fue el resultado de semanas. Las de su propio destino durante tantos años. Sin embargo, cada prueba guardada, cada conversación con Carmen, cada llamada al 016, habían construido en ella una determinación férrea. Ya no se trataba solo de escapar, se trataba de recuperar su dignidad y de exigir justicia por la vida arrebatada de su hijo. La mañana en que decidió hacerlo, Madrid amaneció fría y lluviosa. Laura se levantó antes que Javier con el corazón acelerado. Se vistió con ropa sencilla, un abrigo gris y una bufanda azul. Preparó el desayuno como de costumbre, fingiendo calma. Mientras elogiaba el periódico sin sospechar nada. Hoy volveré tarde, dijo él con indiferencia. Laura asintió en silencio, ocultando el temblor en sus manos. Esa frase, que tantas veces había odiado, esa ausencia prolongada, se convertiría ahora en su oportunidad. Cuando Javier salió, cerrando la puerta tras de sí, Laura esperó unos minutos. El sonido del ascensor alejándose fue la señal. Entonces tomó el pequeño bolso donde había escondido un pendrive con grabaciones, algunas facturas y el número escrito de la abogada Carmen. Salió a la calle bajo la lluvia, con pasos rápidos, como si temiera que en cualquier momento él regresara para detenerla. El centro de apoyo la recibió con un abrazo cálido. Carmen ya la esperaba, junto a una psicóloga del equipo. Hoy es el día, ¿verdad?, preguntó Carmen con voz firme, pero llena de empatía. Laura asintió con lágrimas contenidas. Sí. No quiero seguir callando. Antes de ir a la comisaría, Carmen le explicó el proceso. Habrá preguntas difíciles. Querrán detalles. Pero recuerda, no estás sola. Yo estaré contigo en todo momento. El trayecto hasta la comisaría fue eterno. Laura miraba por la ventana del taxi, viendo las calles mojadas, los paraguas apresurados, los niños de camino al colegio. Todos parecían vivir una vida normal, ajenos al terremoto que ella estaba a punto de provocar. Al llegar, sus piernas temblaban. La fachada gris del edificio policial le imponía respeto y miedo. Sin embargo, al cruzar las puertas, sintió una descarga de energía. Estaba dando el paso que había prometido a su hijo, el paso que marcaría el inicio de su libertad. Un agente los recibió y los condujo a una sala. Carmen se presentó como su abogada, y Laura comenzó a relatar su historia. Al principio su voz era débil, casi un susurro. Pero poco a poco, con cada palabra, fue ganando fuerza. Mi marido me controla desde hace años, dijo. No me permite trabajar, maneja todo el dinero, guarda mis documentos bajo llave. Durante mi embarazo, me prohibió ir al médico. Tuve sangrados, mareos, dolores, y nunca me llevó. Perdí a mi hijo porque él me negó la atención médica. Los agentes la escuchaban en silencio, tomando notas. Laura sacó entonces el pendrive y los papeles. Aquí tengo grabaciones de sus palabras, facturas que muestran cómo controlaba cada compra, y mi diario con las fechas de los síntomas. El agente la miró con seriedad. Señora, lo que usted describe es violencia económica, psicológica y negligencia grave. Tiene derecho a medidas de protección inmediatas. Laura sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, alguien en una institución le daba la razón. No era solo exagerada, no era histeria, era víctima de violencia. En su capacidad de manipular. Pero Carmen le apretó la mano con firmeza.
Mírame, Laura. Ya no estás sola. Él no podrá contigo esta vez. Cuando terminaron, el agente le informó que se activarían medidas de protección, una orden provisional para que Javier no pudiera acercarse a ella, seguimiento policial y derivación al juzgado de violencia de género. Laura salió de la comisaría con la sensación de haber dejado atrás una parte de su vida. El aire frío de la calle le golpeó el rostro, pero por primera vez en años, respiró hondo, sintiendo que ese aire era suyo. Esa noche, al regresar al apartamento, Javier ya estaba en casa. Laura lo miró con una calma extraña. Sabía que pronto recibiría la notificación. Que la fachada de control que había construido empezaría a resquebrajarse. Javier la observó con desconfianza. ¿Dónde has estado?, preguntó. Laura lo miró a los ojos. He estado recuperando mi voz. Pruebas que presentar, un agresor que se defendería con uñas y dientes. Pero Laura ya no era la mujer frágil y callada de antes. Ahora era una mujer con coraje, con aliados y con la verdad de su lado. Y aunque el camino sería largo, estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final. Capítulo 15. El juicio. El día del juicio amaneció frío con un cielo gris que parecía anunciar tormenta. Laura se levantó temprano con el estómago revuelto y las manos temblorosas. Apenas pudo desayunar. Sabía que esa jornada marcaría un antes y un después en su vida, enfrentaría a Javier cara a cara. No ya en la intimidad de su casa, sino ante un tribunal con jueces, abogados y testigos. El hombre que durante años la había reducido al silencio tendría que escuchar su voz. Carmen, su abogada. Llegó al apartamento donde Laura se alojaba temporalmente bajo protección. Le dio un abrazo firme. Hoy no estás sola. Recuerda, él intentará intimidarte, pero aquí la ley está de tu lado. El edificio de los juzgados imponía con su arquitectura severa. Las puertas pesadas, los pasillos interminables, el murmullo de voces y pasos apresurados creaban una atmósfera solemne. Laura sintió que las piernas le fallaban, pero Carmen la sostuvo. Respira hondo. Ya diste el paso más difícil, denunciar. Hoy solo es poner en palabras lo que ya sabes. En la sala. Javier ya estaba sentado junto a su abogado. Vestía con la misma elegancia de siempre, traje impecable, corbata azul, zapatos relucientes. Su porte altivo contrastaba con la tensión en el ambiente. Al verla entrar, esbozó una sonrisa fría, como un recordatorio silencioso de su poder. Pero Laura, contra todo pronóstico, no bajó la mirada. El juez abrió la sesión. Se leyeron los cargos. Violencia psicológica, violencia económica, coacción y negligencia grave durante el embarazo. Laura escuchó cada palabra con un nudo en la garganta. Era la primera vez que su sufrimiento se reconocía en un espacio oficial, no como exageración, sino como delito. La primera en hablar fue Carmen, que presentó las pruebas. Exhibió las grabaciones donde Javier decía frases como, aquí no se hace nada sin mi permiso, o si enfermas, yo decido qué hacer, no tú. Se reprodujeron en la sala. Y el eco de su voz autoritaria llenó el espacio. Laura sintió escalofríos, pero también alivio, al fin otros escuchaban lo que ella había soportado sola. Luego se mostraron las facturas. Los tickets de supermercado revisados con lupa, el diario donde Laura anotaba los síntomas ignorados durante el embarazo. Carmen explicó cómo la prohibición de acudir a citas médicas había derivado en la pérdida del bebé. La psicóloga del centro de apoyo también testificó, confirmando que Laura presentaba síntomas claros de maltrato prolongado, ansiedad, aislamiento, dependencia forzada. Cuando llegó el turno de Laura, el corazón le golpeaba con fuerza. Subió al estrado, miró al juez y comenzó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue ganando firmeza. Durante años viví bajo el control absoluto de mi marido. No podía trabajar. No podía salir sola, no tenía acceso a mis documentos. Cuando me quedé embarazada, me prohibió ir al médico. Sentía dolores, sangrados, mareos, y él me decía que era exagerada. Esa indiferencia me costó la vida de mi hijo. Hubo un silencio en la sala. Laura respiró hondo y continuó. Hoy estoy aquí porque no quiero que ninguna mujer más pase por lo mismo. No quiero callar nunca más.
El juez asintió, tomando notas. El abogado de Javier pidió la palabra. Con voz firme, comenzó a desmontar la historia. Señoría, mi cliente es un hombre responsable. Exitoso, dedicado. Lo que aquí se presenta no es más que una visión subjetiva, exagerada por el dolor de una pérdida que, lamentablemente, ocurre con frecuencia en los embarazos. No hay pruebas de que él la obligara a nada. Javier, en su turno, habló con la misma frialdad de siempre. Yo siempre cuidé de Laura. Si no iba al médico era porque no era necesario. La pérdida fue un accidente de la naturaleza, no mi culpa. Ella siempre fue nerviosa, imaginaba problemas donde no los había. Las palabras de Javier hicieron que Laura apretara los puños. Era la misma estrategia de siempre, negarlo todo, culparla a ella, minimizar su sufrimiento. Pero esta vez no estaba sola. Carmen contraatacó mostrando un informe médico que confirmaba que la falta de controles había sido determinante en la pérdida. El testimonio de la vecina Mercedes resultó clave. La anciana contó cómo había visto a Laura cada vez más pálida, como ella misma había insinuado que no podía ir al médico. Señoría, dijo Mercedes, esa muchacha siempre parecía tener miedo. Y el señor Javier, cuando estaba con ella, la trataba como si fuera su propiedad. Las palabras simples y directas de la vecina conmovieron a todos en la sala. El juicio se prolongó varias horas. Hubo momentos de tensión, lágrimas contenidas, silencios pesados. Javier mantenía su pose arrogante, pero Laura notaba cómo su fachada se resquebrajaba con cada prueba, con cada testimonio. Finalmente el juez anunció que el veredicto se daría en unos días, tras revisar todas las pruebas. Laura salió de la sala exhausta, pero con el corazón lleno de algo nuevo, esperanza. En la escalinata del juzgado, respiró hondo el aire frío de Madrid. Carmen la abrazó. Lo hiciste muy bien, Laura. Sea cual sea la sentencia, hoy ya ganaste, hablaste. Laura sonrió débilmente. Con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, se sintió escuchada, reconocida. Y en su interior, supo que esa batalla no era solo por ella, sino por todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. Esa noche en su cuaderno, escribió: Hoy enfrenté a Javier ante la justicia. Hoy mi voz retumbó donde antes solo había silencio. Pase lo que pase, ya no soy la mujer sumisa que él controlaba. Soy Laura Méndez y tengo derecho a vivir libre. Capítulo 16. El veredicto. Los días posteriores al juicio fueron una mezcla de ansiedad y silencio. Laura apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la sala, las miradas, las voces. El recuerdo de Javier negándolo todo, llamándola exagerada, la perseguía como una sombra. Pero también regresaban las palabras de Carmen, el apoyo de Mercedes. La seriedad con la que el juez escuchó su testimonio. El tiempo parecía alargarse. Cada día era una espera tensa, como si el mundo entero contuviera la respiración. Laura pasaba las mañanas en el pequeño apartamento de acogida, hojeando revistas sin concentración, mirando por la ventana los movimientos de la calle. A veces escribía en su cuaderno. Otras simplemente se acurrucaba en el sofá, abrazando una manta como si fuera un escudo contra la incertidumbre. Finalmente, una mañana de enero, llegó la notificación oficial. El tribunal había fijado la fecha para leer el veredicto. Al ver el sobre en sus manos, Laura sintió que las piernas le flaqueaban. No lo abrió sola, esperó a Carmen, que llegó minutos después. Tranquila, dijo la abogada, posando una mano en su hombro. Lo importante es que ya llegamos hasta aquí. El día señalado, Laura volvió a entrar al juzgado. Esta vez el aire parecía más denso. Cargado de expectativas. Las paredes, las escaleras, los pasillos ya no le eran ajenos, pero seguían imponiéndole respeto. Al entrar en la sala, vio de nuevo a Javier. Estaba impecable como siempre. Con traje y corbata, el rostro sereno, casi arrogante. Sus ojos se cruzaron por un instante y ella notó en su mirada un destello de desdén. El juez tomó asiento, y la sala quedó en silencio absoluto. Con voz grave, comenzó a leer la resolución. Tras examinar las pruebas presentadas, las grabaciones, los testimonios y los informes psicológicos y médicos.
Este tribunal considera probado que el acusado ejerció un control económico y psicológico sistemático sobre su esposa, limitando su libertad de movimiento y decisión. Y que dicha conducta derivó en graves consecuencias para la salud física y emocional de la denunciante, incluyendo la pérdida de su embarazo por negligencia en la atención médica. Laura contuvo el aliento. Era la confirmación de su verdad. El juez continuó. Se condena al acusado Javier Robles por delitos de violencia psicológica, violencia económica y coacción. A una pena de 5 años de prisión, con inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad y la administración de bienes comunes durante dicho periodo. Asimismo, se otorga a la demandante Laura Méndez la totalidad de los bienes en común que legalmente le corresponden tras la disolución del matrimonio, incluyendo la vivienda familiar, cuentas bancarias y patrimonio compartido. En la sala se escuchó un murmullo. Javier, hasta entonces impasible, tensó la mandíbula. Por primera vez, su fachada de control se resquebrajaba ante todos. Su abogado intentó intervenir. Pero el juez lo silenció con un gesto. Laura sintió un torrente de emociones. Lágrimas corrieron por su rostro, no de tristeza, sino de liberación. Había esperado este momento durante años. Y ahora la justicia reconocía lo que ella había sufrido en silencio. Además, añadió el juez, se ordena una orden de alejamiento inmediata y permanente, prohibiendo al acusado acercarse a menos de 500 metros de la demandante, así como cualquier tipo de comunicación directa o indirecta. Las palabras retumbaron en la sala como un eco liberador. Laura cerró los ojos un instante, respirando hondo. Era el final de una pesadilla y el inicio de una vida nueva. Al salir del juzgado, Carmen la abrazó con fuerza. «Lo lograste, Laura. Tu voz venció al silencio». «No lo hice sola», respondió ella con gratitud. «Sin ti, sin Mercedes, sin todos los que me apoyaron, no habría tenido fuerzas». «Fuera». La lluvia caía suavemente sobre Madrid, lavando las calles como si también quisiera limpiar las heridas. Laura caminó despacio, dejando que cada gota le recordara que estaba viva. Que había sobrevivido. Esa tarde en el apartamento abrió su cuaderno y escribió. Hoy la justicia habló. Javier ya no tiene poder sobre mí. Gané no solo un juicio, sino mi libertad. No puedo recuperar a mi hijo, pero su recuerdo me dio la fuerza para llegar hasta aquí. Este veredicto es para él, para mí, y para todas las mujeres que aún callan. Que sepan que hay salida. Que su voz importa. Las semanas siguientes fueron de transición. La prensa local publicó discretamente la noticia del juicio, describiéndolo como un caso ejemplar de violencia de género con condena firme. Algunos vecinos comentaban en voz baja, sorprendidos de que aquel hombre elegante y exitoso fuera condenado por maltratador. Laura, por su parte, se concentró en reconstruirse. Comenzó terapia psicológica. Retomó poco a poco su trabajo como diseñadora gráfica y se mudó definitivamente al apartamento que ahora era legalmente suyo. Cada pequeño logro, dibujar durante horas, salir a pasear sin miedo. Tu valentía nos da fuerza a todas. Laura sonrió, tomando sus manos. Ahora sé que el silencio nunca es la respuesta. El veredicto no borraba el dolor ni la pérdida. Y no habrá nadie que me la arrebate de nuevo. Capítulo 17. Una nueva vida. El veredicto había marcado un punto de inflexión. Durante años Laura había vivido con miedo. Encerrada en una prisión invisible que Javier había construido con palabras frías, gestos autoritarios y silencios cargados de desprecio. Ahora, con la sentencia firme, las llaves de esa prisión se habían oxidado para siempre. Pero salir de una jaula no significa, necesariamente, saber volar de inmediato. Laura lo comprendió en los días posteriores. Aunque era libre, la libertad le resultaba extraña, como un vestido nuevo que aún no sabía cómo llevar. Los primeros días los pasó en el apartamento que el juez le había otorgado como parte del patrimonio común. Al principio, recorrer esas habitaciones vacías le producía vértigo. No había muebles más allá de lo básico, una mesa, una cama, una silla. Sin embargo, esa desnudez era también una promesa. Cada rincón era un lienzo en blanco donde podía empezar de nuevo, esta vez a su manera. Una mañana, decidió salir a comprar flores.
Caminó hasta una pequeña floristería en Lavapiés y eligió un ramo de girasoles. Al colocarlos en un jarrón sobre la mesa, sintió que la casa cobraba vida. Ese gesto sencillo simbolizaba algo más grande. Por primera vez en años, podía elegir sin pedir permiso, sin justificar gastos, sin miedo a ser reprendida. La terapia psicológica fue otro pilar en su reconstrucción. Al principio, Laura llegó a las sesiones con desconfianza. No estaba acostumbrada a hablar de sí misma sin ser juzgada. Pero la psicóloga, una mujer joven llamada Elena, la escuchaba con paciencia infinita. Tu voz importa, le repetía. Cada vez que cuentas tu historia, recuperas un pedazo de ti. En cada sesión. Pronto recibió sus primeros encargos a través de una plataforma en línea. Cuando cobró su primer pago, lloró de emoción. No era mucho dinero, pero era suyo. Ganado con su talento. Sin que nadie lo controlara. También empezó a tejer nuevas redes sociales. Clara, su amiga de la universidad, la contactó al enterarse de la noticia en la prensa. Laura, lo siento tanto. ¿Cómo estás? Preguntó por teléfono. Reconstruyéndome, respondió ella, con una mezcla de lágrimas y sonrisas. Ese reencuentro fue sanador. Clara no solo le devolvió la compañía de la amistad, sino también la memoria de una Laura que había existido antes del control, la Laura soñadora y llena de proyectos. Su relación con la vecina Mercedes también se profundizó. La mujer mayor la visitaba con frecuencia, llevándole bizcochos caseros y palabras de aliento. Eres valiente, hija. Has pasado por el infierno, pero ahora estás en el camino de la luz. Laura agradecía cada gesto. La soledad que había sentido durante años empezaba a desvanecerse. Sin embargo, reconstruirse no era lineal. Había noches en que despertaba con pesadillas, reviviendo la voz de Javier, sus prohibiciones, su indiferencia. Había días en que la tristeza por su hijo la golpeaba como una ola inesperada. En esos momentos, Laura se refugiaba en su cuaderno. Allí escribía no solo dolor, sino también sueños, viajes que quería hacer, libros que quería leer, proyectos que quería emprender. Un día, en la terapia, Elena le propuso un ejercicio. Escribir una carta a su hijo, no desde la culpa, sino desde el amor. Laura pasó horas haciéndolo. Le habló de la fuerza que le había dado. Al principio asistía como participante en grupos de apoyo, pero pronto comenzó a colaborar como voluntaria. Compartía su historia con otras mujeres. Y veía en sus ojos la mezcla de dolor y esperanza que ella misma había experimentado. Comprendió que su voz podía ser un faro para quienes aún vivían en la oscuridad. En una reunión, una joven le preguntó: ¿de verdad se puede salir? Laura la miró con ternura y respondió con firmeza: sí. Es difícil, pero se puede. Yo soy prueba de ello. Una noche de primavera, mientras caminaba por el retiro con Clara, Laura levantó la vista hacia el cielo estrellado. ¿Sabes?, dijo. Por primera vez en años, siento que la vida me pertenece. Y era verdad. Laura Méndez, la mujer que había sido silenciada, controlada, humillada, era ahora dueña de su historia. Una historia de dolor, pero también de coraje y renacimiento. En su cuaderno, bajo la fecha de ese día, escribió: hoy florezco. No soy la misma que entró en el infierno, pero soy más fuerte. He aprendido que la libertad se construye paso a paso. Y que siempre vale la pena luchar por ella. Esta es mi nueva vida, y la voy a vivir plenamente. Capítulo 18. El apoyo inesperado. Cuando Laura pensaba que ya había agotado todas sus fuerzas para levantarse, la vida le fue revelando que no estaba tan sola como había creído. El eco de su historia, publicada en periódicos locales tras el juicio, se convirtió en un puente hacia personas que jamás habría imaginado tener de su lado. Al principio le daba vergüenza reconocerse en esos artículos: mujer logra sentencia histórica contra el control económico y psicológico de su marido. Ver su nombre en los titulares era como mirarse en un espejo que la exponía al mundo entero. Sin embargo, ese mismo eco le trajo algo inesperado: manos tendidas desde diferentes lugares. Una de las primeras en acercarse fue su tía Carmen, hermana de su madre.
Durante años la relación entre ellas había sido distante, en parte por las manipulaciones de Javier, que siempre la convencía de no molestar a la familia con sus asuntos. Carmen apareció un domingo por la tarde con una bolsa de croquetas caseras y una mirada cargada de lágrimas. «Perdóname». Deshizo de golpe años de aislamiento. Conversaron durante horas. Carmen le contó historias de su madre cuando era joven, recuerdos familiares que Laura había olvidado. Redescubrió así sus raíces. Y con ellas una sensación de pertenencia que Javier le había arrancado durante años. Días después, recibió una llamada de un antiguo profesor de la universidad, el señor Hernández. Había leído sobre su caso en la prensa y quiso felicitarla por su valentía. «Laura, siempre supe que tenías una gran fortaleza», le dijo. «Me alegra ver que estás recuperando tu vida. Si algún día quieres colaborar en proyectos creativos con mis estudiantes, las puertas de la facultad están abiertas». Esa invitación le devolvió algo más que oportunidades laborales. Le recordó la época en que soñaba con dejar huella en el mundo a través de su arte, antes de que el control de Javier apagara esos sueños. Pero el apoyo más sorprendente vino de un lugar insospechado. Las redes sociales. Una tarde Laura abrió un correo electrónico de una mujer llamada Mariana, a la que no conocía. Le explicaba que había seguido su juicio en los medios y que su historia le había dado el valor de denunciar a su propio marido, también controlador y abusivo. «Gracias a ti», escribía Mariana, «entendí que no estoy loca, que lo que vivo es violencia y no amor. Ya he hablado con un abogado. Me has salvado la vida». Laura se quedó en silencio. La conversación giraba en torno a películas, música y viajes, temas ligeros que la desconectaban del pasado. Esa normalidad era un bálsamo que necesitaba con urgencia. «Te lo dije», le susurró Clara al despedirse aquella noche. «No solo recuperaste tu vida, también estás construyendo otra nueva, rodeada de gente que te quiere». Laura sonrió. Por mucho tiempo había creído que no merecía afecto, que debía ganárselo obedeciendo y callando. Ahora entendía que el cariño verdadero se ofrecía sin condiciones. Otro apoyo inesperado vino de Mercedes, la vecina mayor. Un día le llevó un sobre con dinero. «No lo rechaces», dijo con firmeza. «Es un préstamo sin interés. Cuando puedas me lo devuelves. Y si no puedes, considéralo un regalo. Nadie merece empezar de cero con los bolsillos vacíos». Laura dudó, pero al final aceptó. No por la cantidad, que no era mucha, sino por lo que significaba. Confianza en su capacidad de salir adelante. Con ese dinero compró un escritorio nuevo y materiales para su trabajo de diseño. Cada vez que se sentaba allí, recordaba el gesto de Mercedes como una semilla de esperanza. El círculo de apoyo se amplió aún más cuando la Asociación Mujeres en Libertad la invitó a dar su primer testimonio en público. Laura temblaba de miedo la noche anterior, pensando que no podría pronunciar ni una palabra frente a decenas de personas. Pero al llegar, vio los rostros de tantas mujeres como ella. Y comprendió que no estaba allí para impresionar a nadie, sino para compartir verdad. Contó su historia desde el inicio, el control financiero, las prohibiciones, la pérdida de su hijo. Hubo un silencio profundo en la sala. Algunas mujeres lloraban, otras asentían con los ojos llenos de rabia y compasión. Cuando terminó, recibió un aplauso que retumbó en su pecho. Fue en ese momento cuando Laura sintió con absoluta claridad que ya no era una víctima, era una sobreviviente y también una voz para las demás. La consecuencia de aquel acto fue inesperada. Una periodista que asistía al evento quiso entrevistarla para un programa de radio sobre violencia de género. Laura aceptó y su historia llegó a más personas. Durante semanas, recibió mensajes de apoyo, reconocimiento y, lo más importante, de mujeres que habían decidido dar el primer paso hacia su libertad inspiradas por ella. Cada gesto, cada palabra de aliento. Laura cerró el portátil y se miró en el espejo. Ya no veía a la mujer quebrada por la pérdida, ni a la esposa sometida a un control férreo. Veía a una mujer rodeada de apoyo. Sostenida por la solidaridad y consciente de que el camino hacia adelante, aunque difícil, estaba lleno de manos dispuestas a acompañarla. Susurró en voz baja como un mantra. «No estoy sola. Nunca más». Capítulo 19. La sanación interna.
El tiempo había pasado, pero la herida de la pérdida aún latía dentro de Laura. Aunque su vida comenzaba a reconstruirse con el apoyo inesperado de familiares, amigos y desconocidos, había un dolor que ninguna victoria legal ni ningún aplauso público podía borrar. El vacío de un hijo que nunca llegaría a abrazar. Cada mañana al despertar en su pequeño apartamento de Lavapiés, la luz entraba tímida por las cortinas, y en ese silencio matinal, que se desvanecía en cuanto intentaba acariciarlo. Esos sueños la hacían llorar en silencio con la almohada empapada. Pero también la empujaban a buscar formas de sanar. De transformar el dolor en algo que no la destruyera. El proceso comenzó con pequeños gestos. Una tarde decidió comprar un cuaderno de tapas duras en una papelería del barrio. Lo llamó el Diario del Renacer. En sus páginas volcaba pensamientos, miedos y recuerdos. A veces escribía cartas dirigidas al hijo que no había nacido. Mi pequeño, sé que nunca veré tus ojos. Pero quiero que sepas que me diste fuerzas para enfrentar la oscuridad. Tu existencia, aunque breve, fue el faro que me guió hacia la libertad. Escribir se convirtió en un acto de purificación. Consciente de que no podía enfrentar sola el duelo, pidió cita en un centro comunitario especializado en mujeres víctimas de violencia. Allí conoció a Isabel. Una psicóloga de voz serena y mirada comprensiva. El duelo no es una línea recta, le explicó Isabel en su primera sesión. A veces avanzarás y otras retrocederás. Caminar entre montañas y respirar el aire puro era como recordar que el mundo era mucho más grande que su dolor. En una ocasión, al sentarse junto a un arroyo, recogió una piedra pequeña y la guardó en el bolsillo. La llamó la piedra de la resistencia, y desde entonces la llevaba siempre consigo como recordatorio de su fortaleza. El círculo de mujeres que conoció en la Asociación Mujeres en Libertad también jugó un papel esencial. Allí compartían experiencias, se abrazaban, reían y lloraban juntas. Una de ellas, Ana, le dijo un día: nosotras somos como espejos. Cuando una se derrumba, las demás le recuerdan quién es en realidad. Aquella frase quedó grabada en Laura. Ya no se veía como la mujer débil que Javier moldeó a su antojo, sino como parte de una comunidad de guerreras. En medio de este proceso de sanación, Laura decidió rendir homenaje a su hijo de una manera especial. En el aniversario de la pérdida, organizó un pequeño ritual íntimo en su casa. Encendió una vela blanca. Colocó flores frescas en un jarrón y reprodujo una melodía suave al piano. Escribió una carta final y la quemó, viendo cómo las cenizas se elevaban hacia el cielo. Entre lágrimas susurró: descansa en paz, mi ángel. Tu paso por mí me salvó la vida. Ese acto no borró el dolor, pero le dio un cierre simbólico. Por primera vez sintió que podía mirar hacia adelante sin arrastrar cadenas. A medida que se fortalecía, Laura empezó a compartir parte de su proceso en charlas y talleres organizados por la asociación. Hablaba de la importancia de cuidar la mente, de escribir, de buscar ayuda. Cada vez que una mujer le decía «me identifico contigo», Laura sentía que su sanación se multiplicaba. Entendió que sanar no era solo un acto individual, sino colectivo. En una de esas charlas, una joven le preguntó: ¿de verdad se puede volver a confiar después de tanto dolor? Laura respiró hondo antes de responder: sí. Pero no se trata de confiar en los demás primero. Se trata de volver a confiar en ti misma. Cuando recuperas tu voz, tu valor y tu dignidad, el miedo deja de gobernar tu vida. Ese día, al regresar a casa, Laura se miró al espejo. Su reflejo ya no mostraba una mujer rota, sino alguien que había atravesado el fuego y había salido más fuerte. Aún llevaba cicatrices. Fuerte y luminosa. El dolor de la pérdida se transformaba lentamente en un manantial de creatividad y compasión. A través de su arte, sus palabras y su ejemplo, Laura estaba construyendo un legado que trascendía el sufrimiento. Había encontrado el camino de la sanación interna, y en ese sendero, la esperanza florecía de nuevo. Capítulo 20: Renacer. El amanecer de un nuevo día en Madrid traía consigo un aire distinto para Laura. El sol iluminaba los balcones del barrio de Lavapiés. Y las calles comenzaban a llenarse de voces, aromas a café recién hecho y el bullicio cotidiano.
Laura se asomó a la ventana de su apartamento y por primera vez en mucho tiempo sintió que la luz que entraba no era solo física, sino también simbólica, un reflejo de la claridad interior que había ido conquistando paso a paso. La vida, después de tanto dolor, le ofrecía una oportunidad para empezar de nuevo. La sentencia favorable que le había devuelto parte de la dignidad robada era apenas el comienzo. Lo más valioso que había recuperado no eran los bienes materiales, sino su libertad, su identidad, y esa certeza profunda de que ya no sería nunca más la sombra de nadie. Laura había aprendido que renacer no era borrar el pasado, sino integrarlo en su historia personal como la base de un futuro distinto. Cada cicatriz emocional era un recordatorio de su resiliencia. De la mujer que había sobrevivido a la oscuridad y que ahora caminaba hacia la luz con paso firme. Decidió que ese día sería especial. Al vestirse, eligió un vestido azul claro que había comprado semanas atrás, pero aún no se había atrevido a estrenar. Al mirarse en el espejo, notó cómo los colores resaltaban su rostro más sereno. Su mirada más segura. Se recogió el cabello con una coleta sencilla y se sonrió tímidamente, como si estuviera reencontrándose con la versión auténtica de sí misma. Su primer destino fue un pequeño café en la plaza de Lavapiés. Allí, con una taza de café con leche y una tostada con tomate y aceite de oliva, abrió su cuaderno El Diario del Renacer. En la primera página escribió con letras grandes: «Hoy comienza mi verdadera vida». Mientras escribía, recordó cómo había sido reducida a la dependencia total. Vigilada y humillada por un hombre que se creía dueño de todo. Ahora, sin embargo, el simple hecho de pagar con su propia tarjeta, de elegir qué desayunar y a dónde ir, era un triunfo. La independencia adquiría un sabor dulce y liberador. Después del desayuno, Laura se dirigió al centro cultural donde impartiría su primera charla como invitada. Y durante años viví bajo el control absoluto de mi marido. Perdí a mi hijo por culpa de su indiferencia, pero también perdí algo que es aún más difícil de recuperar: la confianza en mí misma. El silencio en la sala era absoluto. Hoy estoy aquí para deciros que se puede volver a vivir. Que incluso después de la oscuridad más profunda, hay una luz esperándonos. Yo la encontré gracias a la ayuda, a la justicia, y sobre todo, gracias a mí misma. Y vosotras también podéis. Varias mujeres comenzaron a llorar, otras a asentir con los ojos brillantes. Una mujer mayor se levantó y se acercó a abrazarla. «Gracias, hija», le susurró. «Nos has devuelto la esperanza». Ese gesto selló en Laura una convicción: su historia ya no era solo suya. Su renacimiento estaba ligado a la posibilidad de ayudar a otras a renacer también. Esa misma tarde, paseando por el Parque del Retiro, Laura se detuvo frente al estanque grande. Quizás no. Pero sabía que nunca más permitiría que alguien decidiera por ella. Su vida estaba en sus propias manos. Para marcar ese momento, tomó la piedra de la resistencia que siempre llevaba en el bolsillo y la lanzó al agua. El sonido del chapoteo le pareció un símbolo perfecto, el peso del pasado hundiéndose. Y las ondas circulares expandiéndose como la señal de un nuevo comienzo. En las semanas siguientes, Laura comenzó a recibir cada vez más invitaciones a colaborar en proyectos sociales. Diseñó carteles de campañas contra la violencia machista, impartió talleres de arte como terapia, y hasta fue entrevistada por una emisora local. Su voz, antes silenciada, se convertía en instrumento de cambio. Pero más allá del reconocimiento público, lo que más la emocionaba eran los pequeños momentos íntimos. Como cuando se reencontró con su hermano. «Me enorgulleces más de lo que imaginas». Esas palabras sanaban heridas profundas. En su diario escribió: «Renacer no es un instante mágico, es una serie de pasos. Hoy comprendí que no necesito ser la misma de antes, porque esa mujer ya no existe. Soy alguien nuevo, alguien que aprendió a levantarse». La transformación de Laura culminó meses después, cuando organizó una exposición de sus obras gráficas en una pequeña galería del barrio. La llamó Cicatrices Luminosas. Cada cuadro representaba un momento de su viaje: la opresión, la pérdida, la lucha, la sanación y finalmente el renacer. El día de la inauguración, mientras recorría la sala, observó a los visitantes emocionarse frente a sus obras. Sino un espejo para otros.
Al final de la jornada, cuando las luces se apagaron y la galería quedó en silencio, Laura salió a la calle. El aire fresco de la noche la envolvió. Y mientras caminaba bajo las luces de Madrid, se permitió reír. Una risa ligera, limpia, como si cada carcajada derribara los últimos muros que aún quedaban en pie. Sí, había sufrido. Sí. Había perdido. Pero también había ganado algo invaluable, la certeza de que la libertad, la dignidad y la esperanza no podían serle arrebatadas nunca más. Laura había renacido. Y con cada paso que daba, sabía que el futuro, por incierto que fuese, estaba lleno de posibilidades. Capítulo 11. El despertar del coraje. El dolor había sido insoportable, la pérdida devastadora, y la indiferencia de Javier una condena cruel. Durante días. Con una claridad punzante que callar significaba condenarse para siempre. El despertar del coraje no llegó de repente. Fue un proceso lento como una llama que se enciende en la oscuridad y, poco a poco, gana fuerza. Empezó con pensamientos íntimos anotados en su cuaderno secreto. Él me controla, me humilla, me niega. Pero yo aún existo. Aún tengo voz. No puedo permitir que esto sea mi vida para siempre. Cada palabra escrita era un acto de resistencia. Ese cuaderno, escondido detrás de las toallas, se convirtió en el espacio donde Laura volvía a ser ella misma. Allí no había censura ni reproches.